Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los resultados que hicimos de la historia de vida de un docente en ciencias sociales, a través de este documento que se llama Contribución de la enseñanza en las ciencias sociales en el quehacer maestro. Estoy con mi compañero Mateo Díaz y su servidor Johan Cardona. Bueno, este trabajo, pues, inicia teniendo en cuenta que las ciencias sociales han llegado a tener un papel importante dentro del desarrollo de los estudiantes y, pues, en el saber de los mismos con relación al contexto en el que se encuentran. Esto parte del sentido de la cultura de la sociedad en la que estos viven. También el pensamiento crítico que estos pueden desarrollar al evaluar diversos sucesos históricos e incluso reconocer el espacio en el que se encuentran. Eh, Decidimos desarrollar estos mismos elementos a partir de la entrevista hacia un docente en ciencias sociales, en este caso fue el profesor James Cardona, y también a su vez se tiene en cuenta primero el desarrollo de vida, o bueno, el recorrido tanto académico como profesional del docente, para reconocer diversos saberes pedagógicos que las ciencias sociales pueden dar a, bueno, desarrollar en los estudiantes, pero como dije anteriormente, se tienen que tener en cuenta cómo la sociedad es un ente cambiante y cómo estos mismos saberes tienen que ir, o bueno, el cómo se pueden dar estos saberes, pueden ir cambiando a lo largo pues, de las mismas experiencias como profesores. Esto resulta importante el llegar a conocer las experiencias que tuvo un docente, como mencioné antes, académico y profesional, para tener en cuenta qué elementos puede uno acoplar como futuro docente en ciencias sociales. Bueno, para esto se darán a conocer la pregunta problema que nos llegamos a pensar para estudiarla frente a los resultados que se hayan llegado a sacar de la historia de vida del docente. Asimismo, se dan a conocer los sentidos y saberes que se llegaron a desarrollar durante la clase de ciencias sociales escolares y posteriormente se dará a conocer tanto la historia de vida del docente James Cardona como el análisis e interpretación que se hace de esta historia de vida y los hallazgos que se pudieron dar del mismo. Muchas gracias, Mateo. Entonces, continuando con lo ya mencionado, vamos a comenzar con la pregunta de este trabajo, el cual sería la siguiente. ¿Cómo se debe llegar a enseñar las ciencias sociales en el contexto colombiano y qué elementos son importantes dentro de su proceso de enseñanza? Antes de poder pasar a la entrevista como tal que se realizó a James Cardona, decidimos mirar unos sentidos del saberes y conceptos escolares vistos en la materia de ciencias sociales escolares. Podemos destacar tres principales. Primero, la cultura escolar en la sociedad neoliberal. Es importante entender que para dar una buena clase de ciencias sociales, la escuela tiene su propia cultura, la cultura escolar, la cual está manchada con rituales, costumbres, códigos morales, etcétera. Y los que son muy importantes de tener en cuenta, porque si los podemos aprovechar, podemos generar unos espacios bastante nutritivos que no sean resistidos por los estudiantes. Pero si llevamos demasiado en contra de estas mismas, podemos terminar afectados. Por otra parte, la historia de la enseñanza en Colombia, en donde podemos darnos cuenta, y nos lo relata el profesor James Cardona incluso él mismo en la entrevista, Colombia es un país muy nutritivo para las ciencias sociales. Es importante poder rescatar estos procesos sociales que está viviendo en Colombia. Por ejemplo, el proceso de paz con las guerrillas. Y por último, el cambio en las disciplinas escolares. Es importante entender también que las disciplinas escolares, el currículum, no es algo fijo, sino que puede ser constante y puede tener ciertos cambios en medida de las necesidades y los contextos que se estén viviendo. No es lo mismo hablar de dinero con un chico de estrato 4 o 5 o hablar de dinero con un chico de estrato 1 y 2. Continuando con la historia de vida, el docente James Cardona tiene 40 años, es egresado de la Universidad Francisco José de Caldas en la licenciatura de Ciencias Sociales. Actualmente está trabajando en el Colegio Nicolás Gómez de Ávila como coordinador de la jornada media, aunque en ocasiones sigue dando clases de ciencias sociales. Sus clases de ciencias sociales son unas clases ampliamente gustadas por sus estudiantes, puesto que las consideran diferentes a las normales que han vivido y les permiten tomar nuevos conocimientos y generar ellos mismos unos propios. Bueno, el profesor James, iniciando desde como la razón de su profesión, se da ya que él creció en un barrio de las periferias de Bogotá, más concretamente Ciudad Bolívar, y debido a la injusticia social que se hacía evidente para él durante su crecimiento,
él llegó a querer buscar una forma de conocer las causas que generaban dichas problemáticas en el espacio en el que creció, y de aquí va surgiendo la búsqueda de unas alternativas, o bueno, donde buscar unas alternativas a estas problemáticas para dar unas soluciones, y es donde se encuentra la licenciatura en Ciencias Sociales, debido a que el estudiar esta licenciatura le llega a abrir un panorama aún más grande para llegar a conocer, por un lado, las causas del problema y a su vez contribuir a la comunidad dando solución a las mismas. Esto se puede ver durante pues, parte de su recorrido, que se puede ver a continuación. Bueno, yo tengo dos materias, dos pregrados. Tengo un pregrado en licenciatura y tengo un pregrado en Derecho. Entonces, uniendo los dos pregrados, yo dije, no, yo quiero algo que me lleve a reflexionar la realidad, a contribuir en el campo de los estudios sociales, y por eso opté por irme por ahí. Pero no solamente es el campo de las sociales, sino que me gusta mucho la parte de la comunicación. Entonces mi maestría es en comunicación y educación, y mi doctorado es en estudios sociales con la línea también de comunicación. Entonces eso lleva mucho y ha sido un acierto total, porque con todas las redes, con todos los desenvolvimientos tecnológicos, el camino es ese, la comunicación, cómo le llegamos a la gente y cómo nos llegan a nosotros. Bueno, por un lado más académico, se puede ver que durante su proceso formativo, James anuncia que los diferentes campos que se pueden llegar a tratar en la carrera, es decir, no sé, ejemplos, historia, economía, geografía, etcétera, estos se llegan a tratar con alguien más especializado en el tema, tipo, economía se veía con un economista, ¿no? Historia con un historiador, etcétera. Por lo tanto, a su vez, la pedagogía que podía llegar a tratar en estos temas llegaba a ser dejada un poco al lado, ya que pues, estos temas se trataba con un especialista en esto, no con alguien que tuviera en mayor parte un recorrido pedagógico. Entonces, él nos dice que durante su proceso académico no se llegó a ver tanto la pedagogía, tan así, tan con una fuerza mayor, pero que cuando se entra en el tomar el papel docente, a enfrentarse al aula, es cuando estos elementos pedagógicos empiezan a ser más claros para él, incluso la relación de los campos y el sentido más pedagógico, como lo puede ser que las materias que se llegan a dar en el colegio se pueden relacionar con las vistas en la universidad, y desde ya la unión de la pedagogía, o bueno, como los elementos pedagógicos que él pudo llegar a ver a la carrera, pudo incorporar como lo visto en los campos que él llegó a ver, buscar formas de conectarlos con lo que los estudiantes podían llegar a conocer. Entonces, pues empieza a ver como esta unión ya generada a partir de su propia experiencia, no como algo que le hayan dado o bueno, que le hayan desarrollado en su mismo recorrido académico. Bueno, durante las primeras experiencias como docente por parte del profesor James, este empezó a dar clases en unos institutos por horas, en donde él trabajaba con adultos, y de estos como de este trabajo empezaron a darse sus primeras experiencias. Eh, de estas mismas, él dice que la universidad no lo llega a formar a uno totalmente en como uno como docente se vaya a enfrentar a, por así decirlo, su vida laboral o bueno, profesional, ya que en uno mismo, en la práctica docente que va realizando a partir de toda esta experiencia, es uno quien se va perfeccionando y preparando sus clases a partir de los saberes que se llegaron a dar. Da a entender que la experiencia dentro del aula complementa y refuerza el saber pedagógico como docente, por lo tanto es como un saber que se construye constantemente, y más que todo la universidad da unas bases, no totalmente tan fuertes, ya que como él dijo, o al menos desde su experiencia, no lo llegaron a preparar totalmente, pero sí le da los elementos para que uno mismo llegue a prepararse dentro de este campo. Por lo que se puede dar también como el desarrollo de las mismas clases que tuvo el profesor James, e incluso el punto de vista que él tenía frente a las mismas. Cuando, aún estando en la universidad, yo comencé a trabajar como docente de ciencias sociales en los institutos por horas. Trabajaba con adultos, y esas fueron digamos, como la primera experiencia que tuve, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que reconocer cuando es licenciado en ciencias sociales es que la universidad no le permite a uno avanzar mucho. O sea, no es que ya la universidad le entregó todo y usted sale diestro en todos los campos. No, no. Uno tiene que irse perfeccionando, ir preparando sus clases, ir haciendo las cosas. Entonces lo primero que uno sale es con susto,
pero la misma práctica pedagógica lo lleva a uno a preparar sus clases, a mejorar en los temas. De pronto lo que no aprendió en la universidad o no le puso tantas ganas, ya preparando clase le toca o le toca porque se enfrenta pues, a los estudiantes. Que es Al la final de cuentas, la realidad es lo que uno lo prepara. Claro, y, ¿no? Y ya tener uno 20, 30 cabecitas allá que están pendientes de lo que uno está diciendo, entonces lo lleva a uno a perfeccionar un poquito su conocimiento, a investigarlo más a fondo. Ya James más adelante en la entrevista nos deja unos puntos importantes a tener en cuenta que son como los cambios o transformaciones de la enseñanza en las ideas escolares que él llegó a tener dentro de sus primeras experiencias, ya que él nos habla que como las ciencias sociales y a su vez los estudios sociales son un ente vivo, como se incluso se dijo al inicio de la presentación, ya que estos se van transformando dentro de los diversos contextos que se dan en la sociedad y las realidades que se viven. Esto se ve como qué temas son más importantes dentro de la formación de los estudiantes, dependiendo pues obviamente del contexto, ya que se busque, no sé, una necesidad más de educar a los jóvenes más en historia política en Colombia o incluso en algunos casos se puede ver incluso en la actualidad, educarlos frente a la necesidad de la protección del medio ambiente o tener una vista crítica dentro de lo que está sucediendo frente a la contaminación e incluso los cambios ambientales que se están dando. Esto por dar un ejemplo de cómo esta educación puede ir como cambiando dependiendo del contexto que se esté viviendo. Entonces, el docente tiene que ser un ser crítico con todo el proceso educativo para poder saber cómo llegar a enfrentarlo y qué saberes y cómo poder llegar a darlos que puede llegar a desarrollar frente a los estudiantes. Esto a partir del recorrido profesional que él tuvo. También se puede decir que el profesor James Cardona se fue mucho más, o sea, se llega a relacionar más con las redes digitales, ya que es un tema que en la actualidad está cogiendo cada vez más fuerza. Entonces, a su vez, él tiene una maestría y está desarrollando un doctorado, ambos relacionados con la comunicación, ya que para él, el tratar estas herramientas, incluso digitales, bueno, la comunicación como tal y las herramientas ya serían como algo que él usa para llevar a cabo esta comunicación, ya que para él es importante el cómo uno va a llegar a los demás y cómo a su vez los demás llegan a uno. Entonces ahí es ahí cuando entra la importancia de estas herramientas digitales, como desde el uso de las mismas se puede llegar a informar a las demás personas acerca de las circunstancias que se están viviendo en la actualidad e incluso de unas formas más dinámicas dar a conocer como estos hechos y dentro del aula, él puede llegar a motivar la participación de sus estudiantes con estos temas, como lo que se está dando a futuro en las sociedades, e incluso como motivar como los puntos críticos de sus estudiantes frente a estos hechos. Como no sé, puede ser, él incluso lo menciona en un momento en la entrevista, que es que al iniciar una clase, él pone un tema sobre la actualidad, sobre, no sé, un ejemplo. Y, y bueno, es como al usar estas mismas redes, como se puede ver incluso en la actualidad, los jóvenes muy metidos, no sé, en TikTok, YouTube, Instagram. En estas redes se puede ver cómo han iniciado, bueno, se han llegado a iniciar como procesos en los que algunos videos que se llegan a encontrar en las plataformas llegan a tener como un sentido más educativo, como no sé, como videos musicales incluso, donde por medio de diferentes como dibujos, las canciones que se llegan a tocar, se busca como también en un sentido importante el educar frente a otros temas, como puede ser temas históricos o incluso un problema en la actualidad. Bueno, entonces el uso de estas redes tecnológicas de todo este ciberespacio llega a ser como algo que abre nuevas posibilidades. Entonces cuando vemos estas nuevas redes digitales y todo este ciberespacio como una nueva forma por así decirlo, algo que nos abre las puertas al cómo podemos dar a conocer ciertos hechos, o bueno, usarlo desde un campo más educativo. Entonces es como él usa estas nuevas redes digitales, como no sé, se ha llegado a ver como las plataformas como TikTok, Instagram, eh, YouTube, que dentro de las mismas incluso se ha visto como algunos canales, se llegan a desarrollar videos en donde se busca un sentido más educativo frente, no sé, videos musicales, en los que incluso se pueden trabajar con dibujos para dar a conocer ciertos sucesos históricos, incluso problemas en la actualidad, motivando a quienes lo ven como, por un lado, eh, a centrarse en el tema que están dando, que sea el cual sea,
y dado como el sentido secundario que tiene, como lo puede ser la música. Es aquí cuando estas nuevas redes digitales dan un espacio más a la participación del mismo estudiante, incluso como lo hacía el profesor Jaime en sus clases, que él las llamaba un poco más como, al inicio las mismas como algo más sorprendente, en donde él, eh, por medio de, no sé, da un tema así que él llegó a conocer de la misma actualidad, con relación a las tecnologías, como que se ha visto la influencia de, de, de las mismas vinculado al desarrollo que se está dando. Entonces le dice a los estudiantes, bueno, ¿cuál es su opinión de esto mismo? A lo que, al ser un tema que ellos trabajan en su día a día, termina siendo algo llamativo para que ellos den como sus conocimientos o sus puntos de vista para pues dar inicio a la clase. Desde esto es como esta iniciativa que todos como que se conecten con lo que se está hablando en la misma clase. Y pues a su vez es con un tema que él pues tiene mucho, por así decirlo, conocimiento como lo es la comunicación. Incluso este mismo desarrollo de las redes digitales se puede ver como en las plataformas de TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, en donde se está viendo como algunos canales o incluso algunos personajes de las mismas plataformas realizan videos en los cuales se llegan a desarrollar ciertas, por así decirlo, digamos, metodologías, en donde sea un video musical, un ejemplo, donde se tocan hechos históricos o incluso problemáticas de la actualidad, para por un lado ser llamativos hacia los mismos espectadores, y por otro lado, eh, otorgar información frente a estos temas. Y al ser llamativos, esto termina siendo una herramienta muy, por así decirlo, didáctica frente a poblaciones juveniles, podríamos decirlo. Dentro del análisis e interpretación de la historia ya que se llegó a dar, podemos ver cómo, por un lado, el profesor James, y temas que nos llamaron la atención de esto, fue como él hace principal énfasis en, por un lado, decir que la escuela, más que todo en Colombia, está estructurada por unas disciplinas bases, que son como por ejemplo las ciencias, las matemáticas, eh, física, etcétera, que él llega a decir que la escuela las ve como unas islas, como que están totalmente separadas. Y entonces, pues, dado que estas tienen una forma de ser y una estructura, se podría decir que podría buscarse una forma de relacionar las mismas, como hacerle ver al estudiante que no están totalmente separadas, no sé, como que las matemáticas podrían verse una conexión con el arte de alguna forma, o incluso desde los elementos que se ven en una ciencia con otra, o en un campo o con otro, se pueden realizar estas conexiones, como no sé, hay unas que ya son muy evidentes, como podría ser la física y las matemáticas, tan solo porque pues tratan temas como la matemática, podría decirse, en alguien ya muy, bueno, como en un estudiante que se puede llegar a ver, pero ya en otros, como dije anteriormente, no sé, incluso otros temas sociales y química podría decirse, no, no se ven muy relacionadas, pero ya es por el sentido que se le da, por el cómo las tratan como unas islas que no tienen nada que ver, pero si se unieran se podría dar cuenta que sí están muy relacionadas, como los hechos, las actividades sociales que se pueden realizar en el campo de la química frente a diferentes, no sé, como en el territorio, se podrían dar como estas mini relaciones, o bueno, mini podría ser un poco también como aislarlo, entonces como tal no es tan alejada las relaciones que se puedan dar a las mismas, solo es como se den dentro de la escuela, o bueno, eso es lo que se puede identificar dentro de lo que nos dice el profesor James, e incluso porque él en un apartado nos dice que el conocimiento llega a ser algo del humano, bueno, y como lo decía en una parte el profesor James, que él cree que se debe llegar a una convergencia de los saberes y que los estudiantes vean que todas las direcciones que hay frente a los campos que se llegan a estudiar o a trabajar llevan a lo mismo, pero desde un diferente camino, ya que todo el conocimiento del ser humano y el mundo desde donde habitamos es usar el mismo para llegar a mejorar el ambiente en el que nos encontramos o el mismo espacio frente a todos estos saberes. Ya frente a otros temas que llega a tratar el docente, se llega a ver cómo las ciencias sociales, por un lado, se basa más que todo como, bueno, y se ven influenciadas el estudio de las mismas frente al contexto que se trabaja. Esto ya he dicho un poco más antes, pero, por ejemplo, él nos lo dice que cuando él salió pues, de la universidad, cuando se fue a enfrentar ya a estudiantes más jóvenes, no en sus primeras experiencias, se empieza a encontrar con una población de estrato 3 4 por ahí,
que pues llegan a tener como, bueno, a diferenciarse con otro tipo de estudiantes de unos estratos incluso más bajos. Donde, por ejemplo, no sé, un estudiante llegaba tarde o bueno, incluso no llegaba a la clase, pero este mismo estudiante, debido como ya el, bueno, el cómo se ha llegado a desarrollar en su vida, este puede leer en la en la casa y al tener diferentes referentes conceptuales, podía pues nutrirse a partir de los temas que no pudo ver en la clase. Mientras que en un contexto distinto podría verse como el estudiante pues incluso en algunas situaciones tiene que trabajar, tiene que desarrollar ciertas actividades en su hogar, etcétera, lo cual llega como a cambiar un poco el contexto que se puede dar incluso en la misma clase. Entonces tiene que ser algo con que el mismo docente y desde su astucia diseñe diferentes como unidades dinámicas para primero llamar a los estudiantes, bueno, hacer que los temas sean más llamativos hacia los mismos y a otro lado poder cómo tratar estas diferentes situaciones que se pueden dar frente como a esta diferencia que puede enfrentarse, como él mismo lo dijo en su trayecto, que fue las poblaciones. Entonces termina siendo, por un lado, algo nutritivo para él, pues por las mismas investigaciones que él puede realizar frente a estos casos de diferentes contextos sociales y el cómo enfrentarlos. Entre parte de estos análisis se llegan a dar como hallazgos muy fundamentales para nosotros, que a pesar no llegamos a mencionar todos los elementos que se llegan a dar en la entrevista, sí, y bueno, y no quieren decir que sean menos importantes, se llegan a dar unos que nos parecen cruciales hacia nosotros con relación a nuestra formación docente y con el sentido que tiene esta entrevista, que es como nutrirnos de la experiencia de un docente frente a nuestro mismo como formación a partir de las experiencias del mismo y como los puntos de vista que llegó a tener durante su proceso académico profesional. Entonces, pues dentro de estos hallazgos se llegan a encontrar pues los siguientes, frente a los que dirá mi compañero Johan. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces, continuando con el discurso que estaba diciendo Mateo, encontramos bastantes hallazgos interesantes, de los cuales podemos decir los siguientes. Los contextos sociales son un elemento fundamental para el quehacer docente. Es importante tener en cuenta qué tipo de población estamos hablando, en qué población estamos hablando, cuál es el contexto de esta misma población. No es lo mismo tratar la violencia con chicos del campo de zonas afectadas como el Cauca a la violencia en Bogotá, ¿sí? No es lo mismo, como habíamos dicho anteriormente, tratar el concepto de dinero para un chico de estrato 1, estrato 2 a un chico de estrato 4, estrato 5, ¿sí? No es lo mismo tratar la biología, el campo, a chicos de la ciudad con chicos del campo. Es importante tener estos conocimientos para poder caracterizar y especificar la práctica docente. Bueno, también es importante hablar sobre cómo funciona la evolución del papel como docente y los saberes que requieren los estudiantes. Es importante que los docentes dejen de estar en este modelo de educación bancaria, como los decía el profesor James. Ya no va con eso la educación. Principalmente, ya cuando uno como docente está dando cierta información, el estudiante fácilmente puede comprobar esa información a través de su celular, entrando a internet y a Google, buscándole en 3 minutos, 2 minutos. Por lo que ahora el docente ya no es el que tiene la información absoluta. Eso se desmarca con el internet. De igual manera, no es una educación fructífera. La educación se debe buscar intentar aprender de parte y parte. Que los chicos me den ciertos conocimientos y que los chicos puedan generar nuevos conocimientos, al igual que yo doy conocimientos y yo genero nuevos conocimientos. Aunque es verdad, y nos lo aclara el profesor James, es importante dejarnos la claridad de que nosotros seguimos siendo los docentes y por lo tanto debemos seguir siendo una figura de autoridad. No podemos mezclarlos totalmente con el grupo, puesto que no sería pertinente ni profesional. También toca hablar de que las ciencias sociales son fundamentales para nuestra sociedad y más para Colombia. Colombia es un país que, como nos había mencionado el docente James, muy fructífero para las ciencias sociales. Es muy interesante cómo nació en las ciencias sociales, puesto que estamos viviendo muchos procesos relacionados a las mismas. Entre ellos podemos destacar el informe final de la verdad, el cual quienes van a tener la labor principal de llevar la batuta de esto en los colegios actualmente, nosotros los docentes en ciencias sociales. También los procesos se están generando y se van a generar en Colombia durante muchos tiempos. Colombia es un país lleno, rico de estos procesos históricos. Por ejemplo, otro de los que podemos destacar es la victoria de la izquierda en el país. De igual manera, otro de los conceptos que ya nos encontramos como hallazgos importantes dentro de nuestra entrevista es que nos habla de que la universidad como tal no deja preparado toda la experiencia que debemos tener
para verdaderamente enfrentarnos a un grupo de 30 cabecitas que están esperando y están pendientes de todo lo que decimos. Nosotros, como estudiantes universitarios, tenemos que estar preparados y tenemos que ser conscientes de que cuando salgamos va a ser un mundo completamente nuevo. No importa cuántas prácticas hayamos hecho, no vamos a estar totalmente preparados para este nuevo mundo y hay que tomarlo por lo tanto con gran seriedad. Ya por último, cabe resaltar que las ciencias sociales no deben ser ahora islas aparte, como nos lo decía mi compañero anteriormente. Debemos tratar de comenzar a buscar una interdisciplinariedad entre las materias, no dejar simplemente mundos aislados los cuales no tienen relación el uno con el otro, porque en realidad debemos buscar esta interacción y relación y demostrarle al estudiante que estos conocimientos son conocimientos que van a ser válidos y van a ser útiles para él en el futuro. Ya con esto hemos acabado los análisis de la entrevista al docente James Cardona. Muchas gracias por escucharnos a ustedes y sin nada más que decir, hasta luego.